Y entonces esta mañana pensamos en la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos vamos a pensar en eso. Y entonces escogí una parte de una carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y no sé si ustedes estarán muy ocupados en la tarde, porque ese capítulo, no sé usted si lo revisó, pero tiene 58 versículos. Y entonces demora un poquito dar la prédica. No, pero no voy a predicar todos los versículos, por supuesto. Pero es un hermoso capítulo. En verdad es un hermoso capítulo para estudiar. No es fácil para estudiar, pero muy hermoso. ¿Por qué? Porque Pablo explica en toda la plenitud qué tan importante y tan glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué tan importante para nuestra fe. Un fundamento para nuestra fe. Y eso vamos a ver. Pero primero quiero hacerles una pregunta. Imagínense, queridos hermanos, que ustedes pertenecían a un equipo deportivo y que cada semana que usted va a hacer un partido contra otro equipo de fútbol va a perder. Todos los fines de semana tú vas a perder. Sábado después de sábado. Y además, usted antes de jugar ya sabe que va a perder. ¿Usted quedaría con ese equipo o algún rato sí los iba a buscar? Creo que todos nosotros sabemos que si su equipo está así, mejor salirlo, pues. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, queridos hermanos, ¿por qué estoy diciendo eso? Es porque en el mundo hay dos equipos. Dos. Hay un equipo que siempre va ganando. Y hay un equipo que siempre está perdiendo. Y el equipo que siempre está ganando es el equipo que pertenece al Rey resucitado, el victorioso, nuestro Señor Jesucristo. Este equipo va ganando y ganando y ganando. Y hay un equipo, y ese equipo son todos que no pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, y ese equipo va perdiendo, perdiendo y perdiendo. Y sabemos que la Biblia ya dice que ese equipo va a terminar muy mal. Ese equipo va a ser derrotado y va a terminar en la perdición eterna. ¿Quién entonces no quiere pertenecer al equipo ganador? El equipo de Jesucristo. Porque nosotros, queridos hermanos, no estamos sirviendo a un Dios muerto. Nosotros no estamos sirviendo a un Dios que hace muchos años vivía. Nosotros estamos viviendo a un Cristo vivo, a un Cristo victorioso, a un Cristo glorioso, resucitado de los muertos. Y para mí es un honor, queridos hermanos, pertenecer a ese equipo. Para mí es un honor, porque yo sé que el capitán de mi equipo, todas las promesas que él hace son verdaderas y siempre se cumplen. En cambio, el capitán del otro equipo siempre está mintiendo y engañando. Yo no conozco ninguna razón para no pertenecer a Jesucristo. Tal vez usted me lo puede decir. O tal vez usted dice, no, pero esos 50, 70 años que voy a vivir aquí en la tierra, quiero tener un poco de felicidad superficial. Y por esos 50, 70 años prefiero perder la eternidad. Porque eso está pasando con el equipo perdedor. Yo no. Yo quiero servir a un rey de verdad. Yo quiero pertenecer al equipo ganador. Y entonces de eso está hablando la resurrección. La resurrección, queridos hermanos, es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y por los que no conocen la historia, queridos hermanos, lo voy a resumir un poquito, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros quedamos el día Viernes Santo con una tristeza en nuestro corazón.
Aunque la muerte de nuestro Señor Jesucristo, conociendo ya todos los hechos, podemos decir que no es necesario porque su muerte fue el sacrificio por nuestros pecados y nosotros ya lo sabemos. Pero los discípulos, después de ese Viernes Santo, hace unos 1970 años atrás, ellos quedaron con tristeza, dolor y depresión. Después de la muerte de Jesús, ellos no estaban felices. No estaban pensando en que Él lo hizo por ellos. No, nada de eso. Ellos se encerraron con miedo en sus casas, con el miedo que los fariseos también iban a arrestarlos a ellos para matarlos de la misma manera. Y estaban encerradas en las casas. Pero Jesús no solo tenía a los 12 como sus seguidores, ¿verdad? Él también tenía mujeres que eran sus seguidores. Y 2 de esas mujeres, el sábado quedaron también adentro, porque el sábado para los judíos es un día tan santo que ellos no viajan, no se mueven, ni cocinan, no hacen nada. Pero el domingo muy temprano en la mañana, esas 2 mujeres salieron de la casa para visitar a la tumba, para mostrar honor a nuestro Señor Jesucristo, a su cuerpo, por supuesto, a un Jesucristo muerto. Entonces mientras ellos estaban viajando, pasó algo increíble. 2 ángeles bajaron del cielo y por la tumba donde estaban 2 soldados romanos, ellos se bajaron. Los soldados romanos, que no eran cobardes, eran guerreros que sabían luchar. Pero viendo los ángeles con toda la gloria, ellos huyeron de la tumba. Y los ángeles abrieron la tumba y ahí salió Jesús. Jesús salió de la tumba. Él solito resucitó. La Biblia lo dice muy hermoso. Dice que el Padre lo resucitó y también dice la Biblia que Jesucristo resucitó a sí mismo. Él dice en alguna parte, yo tengo el poder de dejar mi vida y de retomarlo. Ese poder lo mostró en el día de resurrección. Y entonces Él resucitó y mientras todo eso estaba pasando, llegaron las mujeres a la tumba, pero ya no estaba Jesús, solo estaba la tumba abierta. Y ellos se asustaron. ¿Qué está pasando? La tumba está abierta. Tal vez alguien robó el cuerpo del Señor. Y entonces ellos, acercándose a la tumba, una de las mujeres ya regresa pensando que ya robaron el cuerpo. Pero la otra mujer se bajó mirando en la tumba y viendo a los ángeles, que le dieron un mensaje de mucha alegría. Ahí dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Y después de eso, Juan y Pedro también llegaron a la tumba, descubrieron también que Él resucitó. Y después de eso, Jesús mismo se mostró a María Magdalena. Y después se mostró también a unos de sus discípulos. Y así Él se presentó a los creyentes, pero solo a los creyentes. Después de su resurrección, Jesús no apareció a ningún incrédulo. Y incrédulo, si ustedes escuchan la palabra incrédulo, lamentablemente piensan en una persona que no cree en Dios. Un incrédulo, según la Biblia, es una persona que no pertenece a Jesús, que no tiene Jesús en su corazón. Eso es un incrédulo. Entonces Jesús no se mostró a ninguna persona que no pertenecía a Él, solo a los creyentes. Pero no eran pocos. Y por eso en ese capítulo, 1 Corintios, capítulo 15, Pablo está explicando eso a la gente en Corintios. Porque ¿qué pasó en la iglesia de Corintios? Pablo fundó esa iglesia y había muchos problemas cuando él se salió de ahí. Entraron maestros, entraron pastores que no estaban pensando en crecimiento espiritual, sino que estaban pensando en su propio beneficio o cuestionar las palabras que Pablo estaba predicando. Y entonces uno de esos predicadores empezaron a decir, Jesús no resucitó. Jesús no resucitó.
Los pastores empezaron a decir estas cosas. Entonces empezaron a decir, no, las enseñanzas de Jesús son importantes para su vida. Es interesante lo que Él enseñó, pero Él no resucitó de los muertos. Eso es lo que escuchamos hoy en día, ¿verdad? Teólogos modernos, pero también hay muchas personas. Si sabe que hasta los ateos reconocen que Jesús vivía un tiempo en la tierra. Hay muchas pruebas históricas que había un hombre en la tierra que vivía en Judía y que tenía mucha influencia y que tenía seguidores y todo eso. Y que sus seguidores después de eso empezaron a decir que Él resucitó de los muertos. Pero esa persona dice, todo eso es un cuento de hadas. Los seguidores, ellos mismos cambiaron la historia cuando murió su maestro para poder hacer una iglesia y seguidores, un falso testimonio. Pero Pablo no. Pablo dice entonces en Corintios capítulo 15, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Dice Pablo. Dice, el evangelio que dice que primeramente Cristo murió por nuestros pecados. Viernes Santo, ¿verdad? Y Él fue sepultado, versículo 4. Y versículo 4 también dice, y que resucitó al tercer día. Él resucitó. Conforme a las Escrituras, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Él cumplió con eso. Y ahí Pablo va a decir, va a probar a la gente en Corintios que eso no es un cuento de hadas. Él va a comprobar que eso en verdad sucedió. ¿Y cómo lo va a comprobar? Él va a mencionar una lista de los testigos que todavía están vivos para que ellos puedan verificar la historia. Y es un testimonio poderoso. Dice, y primero apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿No saben? Eso es Pedro. Primero apareció Pedro. Pedro que lo negó ante la gente, ¿no? Como un cobarde. Y dice, después apareció a los 12, los apóstoles, ¿no? Los discípulos. Y después apareció, mira lo que dice la Escritura, apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos. Entonces Pablo está diciendo, Corintios, hay más de 500 personas que son testigos de Jesús, que Él resucitó, que está resucitado. Entonces no son solo los discípulos que están sembrando una mentira o una idea de ellos. No. Son bastantes personas que vieron a Jesús después de su resurrección. 500 personas. Y después dice, y eso también es un testimonio hermoso, y después apareció a Jacobo. Una vez prediqué de ese versículo, porque es hermoso. ¿Quién es Jacobo? ¿Sí sabe quién era Jacobo? Jacobo era el medio hermano de Jesús. De la misma madre, pero otro padre. Hijo de María y de José. Jacobo. ¿Y por qué es especial que su nombre aparece en este testimonio? ¿Sabe por qué? Ese Jacobo odiaba a su hermano. Ese Jacobo odiaba a Jesús. No quería saber nada de él. Todos esos 3 años que estaba predicando, haciendo milagros, hasta su muerte, él no quería saber nada de su hermano. Él no creía en Jesús. No creía en él. Pero aquí dice el testimonio, apareció a Jacobo. Y esta aparición causó un cambio total en Jacobo. Desde el momento que Jesús resucitado apareció a Jacobo, él se cambió en un cristiano y un líder principal de la iglesia en Jerusalén. Y también escribió una carta.
Y entonces tiene que saber eso. No es, hay personas, mira, si los jóvenes van a la universidad, ahí van a decir, no, toda esa historia de Jesús resucitado, ¿tú lo crees? ¿Tú una vez has visto a una persona resucitado de la muerte? Y entonces, usando el razonamiento, decimos que eso no puede pasar. Y entonces algo que inventaron los cristianos para poder hacer una religión, para dominar a la gente. Eso dicen las personas. Si usted manda a sus hijos a la universidad, tiene que saber que ahí enseñan ese tipo de cosas. Y los hace dudar. Pero Pablo dice, déjalo hablar. Había más que 500 personas que eran testigos de eso. Si usted va a contar una mentira a 500 personas, es decir, mira, no es verdad, pero yo lo voy a contar, todos ustedes tienen que decir que han visto a Jesús resucitado. Si ustedes van a decir eso a 500 personas de ley, en poco tiempo uno va a decir, no, fue una mentira, ¿verdad? Pero ninguno de ellos dijo después que era una mentira. ¿Por qué no era una mentira? Porque era la verdad. Jesús resucitó de verdad. Servimos nosotros a un Cristo vivo, que pasó por la muerte, pero que está vivo para siempre, ¿verdad? Y además Jesús mismo estaba diciendo varias cosas, varias veces, antes de su muerte estaba diciendo, explicando a los discípulos que Él tenía que morir y que los iban a matar y que Él iba a resucitar. Él mismo lo explicó a los discípulos y ellos no lo recordaban. ¿Sabe cuáles personas recordaban esa promesa? Eran los fariseos, los líderes religiosos que mataron a Jesús. Y por esa razón, tontería, pero igual, por esa razón ellos se fueron a Poncio Pilato y dijeron, ponga un guardia por el sepulcro, porque Jesús dijo que iba a resucitar. Como que 2 soldados pueden hacer algo contra nuestro Señor Jesucristo resucitado. La Biblia dice que Él con una sola palabra puede destruir a un ejército completo. Y entonces nosotros servimos a un Cristo resucitado, queridos hermanos. Y eso es importante. Pablo dice más adelante en esa parte, si nosotros no creemos en Cristo resucitado, nuestra fe no vale para nada. Esta es la base de nuestra fe. Dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Un cristiano no puede ser un cristiano si no cree que Cristo resucitó verdaderamente con su cuerpo físico. Y por eso nosotros decimos, testigos de Jehová, escuchan bien, ustedes no son cristianos. ¿Por qué no? Porque ellos no creen en la resurrección. No lo creen. Ellos dicen, no, si Jesús murió y ahí se convirtió en un ángel y entonces resucitó espiritualmente. Mentira. Si uno dice esas cosas, significa que no es cristiano. Porque dice la Biblia que el cristiano cree en la resurrección física. Cristo vive y tiene su cuerpo físico. Y dice Pablo, entonces si Cristo no ha resucitado, somos hallados nosotros falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios. Porque nosotros hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Después en versículo 17, lo repito otra vez, dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estamos en nuestros pecados. Entonces, lo que Pablo quiere decir es que la resurrección es muy importante. En la fe cristiana lo más importante es la resurrección. Yo lo puedo comprobar, que los cristianos siempre creían eso. Con un simple hecho. ¿Qué es la razón que nosotros nos reunimos los domingos en la mañana? ¿Sabe?
¿Por qué nosotros no nos reunimos el lunes, el martes, el miércoles o el viernes? ¿Por qué no? Porque Cristo resucitó el domingo. Entonces para los primeros cristianos era tan importante que ellos dijeron, nos reunimos el domingo para pensar en nuestro resucitado Rey. ¿Verdad? Y entonces los adventistas dicen, no, es el sábado. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos seguidores de Cristo. Y lo más importante que Él hizo es resucitar los muertos. Y por eso nosotros nos reunimos los domingos, en la mañana, festejando que servimos a un Cristo vivo. Amén. Y entonces así es. Eso muestra la importancia de Cristo. Eso muestra también la importancia de ir a la iglesia los domingos. Si la resurrección, que Cristo está vivo, que Cristo resucitó los muertos es importante para ti, entonces se reúne los domingos en la mañana, ¿verdad? Ahora, hay algo importante también para recordar. Si sabe que hay nosotros como cristianos recordemos el viernes entonces la muerte de Jesús, ¿verdad? Y mucha atención recibe en la cultura latina el Viernes Santo, también sobre todo en la Iglesia Católica, ¿verdad? Hace procesiones, hace mucho recordando la muerte de Jesús. Y si usted va a una iglesia católica, lo que casi siempre está al frente es una cruz, pero no una cruz vacía, ¿verdad? Una cruz con Cristo crucificado, ¿verdad? Y eso refleja algo muy importante, que también está en la teología católica muy importante. Un Señor sufriendo, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos una cruz aquí. Y hay personas que dicen, no, ustedes también entonces son semicatólicos. No, no lo somos. Porque en esta cruz no está Jesús, ¿verdad? Es la cruz vacía. La cruz vacía. Porque nosotros no servimos a un Cristo crucificado. Nosotros servimos a un Cristo resucitado y glorificado. Entonces, si nosotros oramos y pensamos en cómo es Cristo, no pensamos en ese pobre hombre crucificado con la corona de espinas y sangrando en su debilidad. Eso no. Eso ya pasó. Eso fue ya hecho. Y entonces, Juan, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, él tenía un encuentro con Cristo resucitado. ¿Cómo es Cristo ahora? ¿Cómo Él es en este momento? En Apocalipsis 1 lo puede ver clarito, cómo es Él. Él no es una persona que está sufriendo en una cruz, no. En Apocalipsis capítulo 1 dice que Juan escucha una voz. Y esa voz dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y después dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto sí vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno que parece a Jesús, dice Juan. Lo dice otras palabras, pero eso lo quiere decir. Dice, uno semejante al Hijo del Hombre. Quiere decir, uno que parece a Jesús, porque él solo conocía a Jesús mientras estaba andando en la tierra, ¿verdad? Entonces tiene la apariencia de Jesús, pero es diferente, dice Juan, porque él tiene un vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho por un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este es el Cristo que servimos. No es el Cristo crucificado, es el Cristo glorificado que estamos sirviendo. Este es el Rey de mi vida. Este es el capitán de mi equipo ganador. Así es. Y entonces, mundo, siga siguiendo a ese
pobre mentiroso que va a ser destruido en el infierno. Siga, siga. Yo sigo a este hombre. Yo sigo a él. Yo sigo a ese ganador de los ganadores. El victorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, que anda venciendo, que anda haciendo su voluntad para siempre. De este Rey estamos hablando. El resucitado Rey de Reyes. Y de este Rey está hablando Pablo. Y Pablo dice que Jesús resucitó. Eso nos da una esperanza tremenda para el futuro. Porque dice, en el versículo 23 dice, lo que va a pasar es como que Cristo resucitó los muertos, así los que pertenecen a Él también van a resucitar. Todos. Y dice Cristo las primicias, luego que son de Cristo. Una pregunta. Ustedes saben que los domingos casi siempre empezamos con esas palabras de Apocalipsis 1, ¿verdad? Siempre uso esta parte. Y en esa parte menciona algo. Dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. ¿Verdad? ¿Cómo lo dice literalmente? Literalmente dice, el primogénito de los muertos. Sí, así lo dice. La palabra primogénito nosotros lo usamos también, ¿verdad? ¿Qué significa primogénito? Primero, ¿no? Y especialmente lo usamos nosotros para decir, hablando por ejemplo de hijos, ¿verdad? Este es mi primogénito, ¿verdad? El primero nacido en la familia. Ahora, Cristo dice en esa parte, o la palabra dice en esta parte que Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Él fue el primero en resucitar. Primero en resucitar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Él es el primero en resucitar. Y ahora le hago una pregunta. ¿Lázaro resucitó antes o después de Cristo? Antes. Y esa niña a que Jesús dice, Tabita Cumi, niña, levántate. ¿Ella resucitó antes o después de la resurrección de Jesús? Antes. Y ese hijo de una viuda en Naín, que fue levantado cuando lo llevaron al sepulcro, y que Jesús tocó, bueno, la caja, no era caja, pero tocó la caja, y se levantó de los muertos. ¿Él resucitó antes o después de Jesús? Antes. Ahora, ¿y por qué dice la Biblia entonces que Cristo es el primogénito? ¿Alguna razón? Ellos murieron de nuevo. Entonces, Lázaro fue resucitado, pero él murió de nuevo. La niña resucitó, pero murió de nuevo. Y el hijo de la viuda también murió de nuevo. Pero Cristo no murió de nuevo, ¿verdad? ¿Y por qué no? El Todopoderoso, el Eterno. No solo esto. Hay algo más. En Corintios usa otra palabra para decir eso. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. ¿Qué son las primicias? Lo primero que viene de la cosecha son las primicias, ¿verdad? Y entonces Cristo es el primero en la nueva resurrección. ¿Y qué es la nueva resurrección? ¿Por qué Cristo no murió de nuevo? ¿Por qué no? Porque venció la muerte. Y eso quiere decir que Él, desde su resurrección, Él tiene un cuerpo que ya no muere, que ya no se enferma, que ya no siente dolor. Él tiene un cuerpo glorificado. Él tiene un cuerpo inmortal, ¿verdad? Y la hermosa promesa, y por eso dice primogénito, y por eso dice primicias, porque nosotros creyentes en Él vamos a recibir el mismo cuerpo de Él. Esta es la promesa de resurrección. Cuando nosotros vamos a resucitar con Él, vamos a recibir un cuerpo que ya no muere, que ya no se enferma, que ya no se cansa,
Esa es la hermosa promesa. Y tal vez a veces hay personas que piensan, bueno, eso es demasiado para mí, no lo entiendo. Pero esa es la esperanza cristiana, queridos hermanos. Jesucristo mismo dice que al momento que nosotros empezamos a creer en Él, al momento que empezamos a creer en Él, tenemos la vida eterna. La vida nuestra ya no va a terminar. Solo tiene una pausa. Cuando este cuerpo muere y va a ser enterrado, ese cuerpo sí se descompone, ¿verdad? Pero eso no es lo final. La Biblia dice que mi espíritu va a estar con Él un tiempo, hasta que Él viene de nuevo y voy a recibir un cuerpo nuevo, resucitado, nuevo. Un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no se enferma. Un cuerpo que ya no va a sufrir, que no va a ser viejo. Una pregunta, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado. Tiene las heridas para mostrar lo que Él hizo en su vida anterior, ¿no? No son heridas que duelen, no son heridas que todavía necesitan tratamiento. Son heridas como recuerdo por lo que Él hizo. Las manchas tienen las manos, que manchas que siempre quedan ahí. Para que nosotros nos recordamos el gran amor por lo que Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. Amén. Y entonces, así es, queridos hermanos, nosotros estamos esperando la resurrección. Y Pablo dice, la resurrección está garantizado. ¿Por qué? Porque tenemos uno que ya lo hizo. Que tenemos uno que ya lo realizó. Que ya tiene su cuerpo que vamos a recibir nosotros, ¿no? Y dice más adelante en ese capítulo, nosotros tenemos que esperar un ratito, porque lo que va a pasar es esto. Cristo es de las primicias, ¿no? Después dice en el versículo 23, los que son de Cristo van a resucitar. Y los que quedan todavía también van a ser transformados. Y ahí Él va a reinar, dice el versículo 25, porque precio es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En el postrer día, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. A veces dice la gente, la muerte está destruida. No es totalmente lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Cristo está reinando y ha terminado su reino, ahí va a ser destruido por completo la muerte. Porque todavía hay personas que mueren, ¿verdad? La muerte todavía existe. No es que la muerte no está. Pero la Biblia nos promete que la muerte no estará. Viene un día en que la muerte no va a estar. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ahí en la última parte del capítulo 15, porque no tenemos tiempo para estudiar todo, ¿no? ¿Verdad? Dice desde el versículo 51, esa parte sí quiero estudiar un ratito para terminar. Dice el versículo 51, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir eso? No todos los cristianos van a morir. Hay personas que están cristianos que van a estar vivos cuando Cristo aparece en las nubes, ¿verdad? Y entonces eso dice Pablo, todos seremos transformados, los que están muertos y los que están aún con vida, cristianos, estamos hablando de cristianos. Los no cristianos no tienen parte en esa bendición, están fuera, están en el equipo perdedor, ¿verdad? Recuerda. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces imagínense lo que va a pasar, dice Pablo. Cristo viene en las nubes y ahí ya tengo otro cuerpo, ¿verdad? Y es un cuerpo que puede subir, como Cristo subió al cielo. Porque la Biblia dice que los cristianos van a subir a recibirlo en el aire. ¿Cómo podemos subir nosotros? Solo podemos subir cuando tenemos un cuerpo transformado que pueda hacer eso. Mira, tal vez va a pensar un poco raro, pero ¿cuáles cosas pudo hacer Jesús después de su resurrección que Él no pudo hacer antes de su resurrección? Él podía entrar en un cuarto sin abrir la puerta. Antes de la resurrección, no. Él podía subir al cielo, ¿verdad? Antes de su resurrección no hizo eso, ¿verdad? Y entonces, lo que quiero decir yo entiendo que Jesús es poderoso y también lo podía hacer antes de su resurrección, pero Él mostraba lo que puede hacer un cuerpo glorificado.
Porque la Biblia lo dice, cuando Él aparece en las nubes, nosotros vamos a subir. Eso no es una obra sobrenatural como que Dios nos va a subir así, sino que nuestro cuerpo va a poder hacer eso. Nosotros vamos a poder subir para recibirlo en el aire. Hermoso, ¿no? En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, un cuerpo no mortal. Y nosotros seremos transformados, otro cuerpo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, para no morir más. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahí podemos decir nosotros: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces nosotros tenemos un rey resucitado que venció la muerte y que va a destruir la muerte para siempre. La muerte no tiene la última palabra. Esta es una sabiduría de la calle, ¿no? Algún rato todos dormimos, vamos a morir igual todos. Pero como cristianos nosotros no, nosotros tenemos otra esperanza. La muerte para nosotros es una liberación, una victoria. Cuando nosotros morimos ya dejamos todo atrás. Y todo va a ser mucho mejor, ¿verdad? Lo único que lo hace difícil es dejar los queridos atrás, ¿verdad? Pero un cristiano no tiene que tener temor por la muerte. No hay razón para temer la muerte. Si usted está seguro en Cristo y con Cristo, ¿tú no crees que Él cumple su palabra? Entonces un cristiano que tiene temor por la muerte en general es ignorancia, no conocer las promesas que dice la palabra, o otra cosa, un pecado. Eso también. Y entonces la primera cosa, la solución es meterse en la palabra y entender la promesa que hay. Y para la segunda es arrepentimiento. Arregle las cosas con Cristo, no juegue con su salvación. No juegue con eso. Esos años de placeres aquí en la tierra, usted está jugando con eso para perder su vida eterna. Y entonces, queridos hermanos, este es lo que Pablo está proclamando en esa parte. Proclamando. La resurrección es la base de nuestra fe. Nosotros creemos en un Cristo resucitado. Sí, Él dio su vida en la cruz. Pero más importante es que Él vive. Él vive para darnos vida. Él vive para prometernos que una vez vamos a estar con Él para siempre, en su gloria. Estando en su presencia, con el mismo cuerpo glorificado lo que Él tiene. Y entonces Pablo termina ese capítulo, esa enseñanza con lo siguiente. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿En qué? Primeramente en el conocimiento de que Cristo es resucitado. Y segundo es en seguirlo. Prácticamente lo que dice Pablo y lo que es la verdad de la palabra siempre es que la vida terrenal siempre tiene que tener menos prioridad que las cosas de Él. Siempre. No de vez en cuando. Firmes y constantes. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Esas son palabras de la Biblia misma, ¿no? No es algo que yo esté inventando. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Queridos hermanos, Cristo está vivo. Cristo está resucitado, glorificado, y nosotros tenemos la esperanza cuando estamos con Él, que estamos en el equipo vencedor, que vamos a estar con Él para siempre y que vamos
a adorarlo y servirlo y alabarlo todos los días en la eternidad. Amén. Amén.